Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Qué bueno que puedan sintonizar esta transmisión y que podemos estar juntos aprendiendo la palabra de Dios. Amén. Quiero pedirles que oremos antes de comenzar en esta noche. Cierre sus ojos ahí. Señor, disponemos nuestra vida, nuestro corazón. Estamos listos para lo que tú quieres hablarnos, Señor, a cada uno, Padre. Gracias porque eres fiel a nuestras vidas y podemos ser guiados por tu Espíritu, Señor, en todo momento, Padre. Señor, que esta palabra toque lo profundo de nuestro corazón y desafíe nuestra mente y nuestro corazón, Dios. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Dios. Amén. Hermanos, vamos a aprender de la palabra de Dios, ¿le parece? Y quiero que abra su Biblia en Romanos 12, en el versículo 1. Romanos 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en el cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Hermanos, en este tiempo estamos viviendo circunstancias difíciles. Por eso debemos de cumplir lo que hoy vamos a aprender. El tema de hoy lo he titulado Los deberes de un hombre. Los deberes de un hombre. Y es de suma importancia en este tiempo que cumplamos como varones entendidos de Dios lo que Él quiere que tengamos en responsabilidad. Los hijos que Dios hoy nos ha prestado no son, las épocas han cambiado, las generaciones han cambiado, de manera que las conductas en su manera de pensar han cambiado radicalmente. Y hoy tenemos una demanda de que como padres tenemos que ejercer nuestra responsabilidad. Vemos un mundo cambiando radicalmente, en los cuales muchos no han ejercido su responsabilidad como padres, como varones. Vemos un mundo donde se están agotando los amigos, donde todo mundo busca sacar un provecho de alguien y han dejado el disponerse a servir a otros. Así que, hermanos, la generación que estamos viviendo hoy en día, pues es una generación totalmente diferente. Hoy, lamentablemente, el varón no quiere involucrarse en su casa. No quiere involucrarse, quiere evadir los problemas que hay con los hijos, con la esposa, y están llevando a la familia a un caos.
Y como no tiene, como no quiere involucrarse en la casa, mucho menos en la iglesia. Y esto, hermanos, es peligroso. Porque debemos de ejercer realmente los deberes como varones de Dios, como hombres de Dios. Debemos de involucrarnos, siendo entendidos de la palabra de Dios. Cuando el varón no cumple su responsabilidad, todos los sectores en los que el varón está involucrado están desordenados. Y eso, hermanos, Dios nos lo demandará. Sin embargo, cuando el hombre está pendiente de su casa, pues podemos ver que esa casa no es destruida porque el hombre está parado con sus compromisos con él. Cuando el varón no está pendiente de su casa se viene abajo, se derrumba, se destruye. Y esto es lamentable hoy en día, hermanos. Simplemente no va a venir las cosas, nomás se destruye. Los hogares se destruyen. Esta irresponsabilidad de parte del varón de no tomar esa responsabilidad en su casa, en la iglesia, en todo su entorno, viene a proporcionar un desorden para la sociedad, porque no hay liderazgo de parte del varón. Hoy y siempre el varón ha tenido que proporcionar el sustento económico, pero mejor aún, tenemos que preocuparnos por llevar el sustento espiritual a nuestra casa. Y yo empiezo preguntándoles a los varones, ¿cumples con tu deber en tu casa? El rol que Dios ha establecido a ti y a mí como padres, ¿lo estamos ejerciendo en nuestra casa? Dios, a todos los que estamos aquí escuchando, Dios nos hizo varones y nos hizo hombres que debemos estar entendidos y ser líderes en nuestro hogar, porque ese es nuestro primer ministerio. Como líderes de nuestra casa, Dios quiere que lo hagamos conforme a lo que la Escritura lo establece. Muchos únicamente solo se preocupan por proporcionar dinero y mandar para el gasto de su casa y pagar la escuela y pagar el vestido y el alimento y eso está bien. Pero todo debemos de hacerlo en un equilibrio, en un orden. Hay muchos varones que no han considerado el proveer la cuestión espiritual en su casa y no han establecido el liderazgo en Dios. Debemos de capacitarnos para proporcionar a nuestro hogar lo espiritual, hermanos, porque lo espiritual en una familia, en un hogar, eso traerá una trascendencia. Traerá una trascendencia. Y Dios quiere llamarnos como varones a que seamos líderes en nuestra casa y que nos capacitemos cada día para proporcionar no solo el sustento económico, sino lo espiritual en nuestra casa. No es lo mismo ser una cabeza, porque eres el varón de la casa, que ser el líder en tu casa. Muchos aún lo comentan. Yo soy en la cabeza, pero pues yo no mando en mi casa. Y hay un desorden en casa, y esto puede llevar a los hijos a decir, es que mi papá no me está enseñando nada. Mi papá no está haciendo para mí un ejemplo.
no nos guía, no aprendo nada. Quizás tú eres cabeza en tu hogar, pero no eres ejemplo para tus hijos, para tu esposa. Debemos ser hombres y varones que amemos a nuestra esposa, a nuestros hijos, que respetemos. Ahora, esto no se da de la noche a la mañana. Se da conforme tú y yo entregamos nuestra vida a Dios, conforme tú y yo nos disponemos a Dios para obedecerle, para hacer el rol realmente que Dios nos está demandando a nosotros como varones. Cuando llega la mujer a la congregación, se les pregunta si viene sola, si está casada. Entonces, muchos lo expresan que sí, pero el esposo no se preocupa por la cuestión espiritual. Y hay una decadencia hoy en día de varones que quieren hacer la voluntad de Dios, que quieran cumplir con sus deberes como varones. No es lo mismo ser el padre biológico en una casa que ser el ejemplo para nuestra esposa y nuestros hijos. Sabemos que muchos de nosotros hemos sido rescatados de las garras del enemigo, de las tinieblas. Y muchos tienen hábitos totalmente diferentes a los que se practican en el reino de Dios. Pero como nuevos creyentes, como nuevos varones que están dispuestos a comprometerse con Dios, debemos de cumplir los propósitos de Dios. Debemos de entender, hermanos, que como varones debemos de consagrarnos para Dios. El término consagración tiene un sentido más amplio en el que significa que está a las órdenes reservadas, inviolables. Debemos de respetar a nuestro Dios. Debemos de consagrarnos en nuestro cuerpo, en nuestra alma. Y al someter nuestro cuerpo no se refiere a meternos a procesos de ayunos aislados, de sacrificios, sino habla de someter nuestra vida para vivir sanamente. Tenemos un cuerpo que es débil, hermanos, que es frágil. ¿Se ha puesto usted a pensar lo frágiles que somos? Los frágiles que somos. Hoy estamos y mañana no sabemos. Somos frágiles totalmente. Romanos 6:19 dice, hablo como humano, por vuestra humanidad, humana debilidad. Así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir a la justicia. En nuestra mente debemos de ordenar nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros razonamientos. Y debemos de apartarnos de los malos pensamientos, de las cosas que nos llevan a ir a lo contrario. ¿Sabía usted que muchas veces la mente no deja o no permite que el varón se desarrolle en su vida espiritual? Por eso debemos de dejar que Dios cambie nuestra mente y nuestro corazón. Y como dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Debemos de tener la actitud correcta en lo que Dios nos ha preparado. No debemos de tener un concepto más alto del que debemos de tener. Debemos de someternos totalmente a Dios. Las habilidades que Dios ha dado, que Dios nos ha dado a cada uno, debemos de glorificar a Dios con cada una de ellas. Debemos de tener la actitud correcta. Un corazón sin orgullo. Un corazón que agradece a Dios, que todo viene de lo alto, hermanos. Todo viene de lo alto. Debemos de tener una actitud correcta para con Dios. Romanos 12:3 digo pues por la gracia que me es dada en cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Debemos de manifestar cordura, modestia. Tus habilidades, tus talentos, tus dones provienen de Dios. Y Él nos los da por su misericordia, pero para que Él sea exaltado y glorificado. Y eso, hermanos, debemos de comprenderlo. Saber que Él es el que nos lo ha proporcionado y que lo hemos recibido de parte de Dios. Así que debemos de comprender esto y tenerlo bien claro, que todo viene de parte de Dios. Debemos de comprender que somos uno en el Señor y que dependemos totalmente de Él, los unos de los otros. Romanos 12, versículo 4 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. Hermanos, debemos de cuidar la relación que tenemos en nuestra familia. La relación que tenemos también en la familia de Cristo. Debe de ser con amor sincero. Como dice Romanos 12, versículo 9, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Hermanos, debemos de manifestar como varones, dentro de los deberes que tenemos, tener un servicio diligente a los demás. Diligente con tus hijos, con tu esposa. Como dice Romanos 12 en el versículo 11, ahí seguimos leyendo. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Con una actitud correcta, hermanos, con una motivación adecuada. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Debemos de establecer la relación correcta y ayudar a los no creyentes. Debemos de vivir en paz y en armonía, que eso nos debe de caracterizar como cristianos, como varones, que nos manejamos en paz. Dice Romanos 12, 17, no paguéis a nadie mal, por curar lo bueno, delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres.
Hermanos, debemos estar en paz. Debemos estar en paz dentro de nuestras familias. Hoy muchas familias no viven en paz. No viven en paz. Viven en pleitos, en contiendas, en sombrerazos, en gritos, en ofensas. Debemos de manifestar la paz en medio de donde tú y yo como varones debemos de manifestar la paz. Dice Romanos 12:17, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar bien con todos los hombres. O sea, si depende de nosotros, estar en paz. Evitando, hermanos, las venganzas. Como verdaderos creyentes, como verdaderos varones, no debemos de manifestar deseos de venganza por ningún motivo, sino que cualquier situación de esas debemos de encargárselas a Dios. Él hará por nosotros todas las cosas. Nunca tomes venganza por ti mismo. Romanos 12:19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Debemos de aprender, hermanos, y dejar lugar a la ira de Dios. Como varones de Dios debemos de aprender a servir. Jesús vino a este mundo. Cuando vino a este mundo, Él vino a servir. Y como uno de los deberes como varón es el servir. Tú denotas una persona en su manera de servir, a servir a su esposa, a sus hijos, a su familia, en su iglesia. Tú ves una persona que le nace el servir. Aún la Biblia habla de que si es necesario, si hay alguna situación, algún enemigo, alguien que procure contra ti algo, lo que sea, aún le sirvamos a esas personas. Como dice Romanos 12:20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza, venciendo al mal. Algo que nos debe de caracterizar como varones de Dios, como varones que están ejerciendo sus deberes reales, es que no seamos vencidos de lo malo, sino vencer con el bien el mal. Se denotará que Jesucristo reina en nuestros corazones como varones si estamos rendidos a Él. Sabemos que como varones debemos de proporcionar a nuestro hogar el sustento, pero hoy en día muchos buscan trabajo pidiendo a Dios no encontrar. Hoy a muchos les dan apoyos, les dan esto, les dan el otro. Y hermanos, vivimos ahorita en un tiempo donde muchos lugares están solicitando empleados. ¿Por qué? Porque la gente no quiere trabajar. ¿Por qué? Porque les llega un dinero seguro, porque el gobierno les da un dinero y no quieren trabajar. Hermanos, nosotros nos tocó ser varones, ser hombres, y Dios nos dio la responsabilidad de proveer. Dios nos dio la responsabilidad de proveer.
Y quiero que en este momento los varones levanten su voz y digan conmigo: si Dios me hizo hombre, me toca proveer sustento para mi familia, y eso es el propósito de Dios para mi vida. Repita conmigo los varones: si Dios me hizo hombre, me toca proveer sustento para mi familia, eso es el propósito de Dios para mi vida. Hermanos, quédese bien grabado con esto. Si hay hombres aquí que me están escuchando, quiero decirte que ese es el principio bíblico de Dios. Que nosotros sustentemos a nuestra familia, pero con un propósito eterno. Que muchos se desvían y nomás se van a la cuestión espiritual, dejan la cuestión espiritual a un lado, se van nomás en lo material. Hoy vivimos en un mundo material, y varones que me escuchan, el sustentar a nuestra familia en la cuestión material, eso es sin duda. Pero lo que estamos viendo aquí es tener los deberes adecuados para proporcionar lo espiritual a nuestro hogar. Muchas familias ven únicamente como proveedor material a sus papás. Aún la mujer lo ve como proveedor material. Pero hoy es una necesidad dentro de los hogares, y peor aún dentro de los hogares cristianos, que Dios nos está demandando que seamos varones, que cumplimos con nuestra responsabilidad, que cumplimos con los principios bíblicos en ser proveedores de lo material y de lo espiritual. Y no podemos reclamar como varones. No podemos mostrar rechazo ante una indicación que fue directamente de Dios y que diseñó para nosotros. Como dice Primera de Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, es peor que un incrédulo. Como varones nacidos de Dios, como varones que entienden sus deberes realmente, debemos de buscar la manera de crecer en Dios y llevar ante nuestro Dios fielmente la tarea de los deberes ante Él. Debemos de crecer en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No debemos ignorar lo que dice la palabra de Dios. Como varones debemos de confiar en el Señor, como un hijo confía en su padre. Algo esencial que debemos de aprender como varones es, debemos de tener una comunicación con el Señor, hablar con Él por medio de la oración. Dice la palabra de Dios: pedid y os dará, y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Como varones de Dios, tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios y dejar que su Espíritu Santo nos dirija. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Debemos de compartir en todo momento a nuestra familia del Señor.
a nuestros hijos y hacerles énfasis. Que dice la Biblia, estando en el camino, estando se la repetirás a sus hijos, y debemos estar ahí dándoles la palabra de Dios. Sin duda les damos nuestros mejores consejos a nuestra esposa, a nuestros hijos, pero siempre fundados en la palabra de Dios para que tenga trascendencia lo que enseñamos. Les puedes dar buenos consejos, sin duda les servirán, pero lo que va a quedar impregnado en el corazón es lo que la Biblia dice para que nuestra generación sea mejor, para que sea transformada por Dios. Dice Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Es muy importante lo que tú y yo pensamos, pero es más importante lo que la Biblia dice que debemos de hacer. Por eso debemos de llenarnos de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para impulsar a nuestra familia, para ayudar a nuestras familias ejerciendo nuestros deberes como varones de Dios. Ejerciendo realmente los deberes que tenemos. Sabemos que la Escritura en 2 Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, solamente la palabra de Dios nos va a enseñar. Solamente nos va a llevar, nos va a corregir, nos va a que procedamos a arrepentirnos para que seamos transformados en Dios. Dice Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que sale, varón, de tu boca? ¿Qué es lo que viene a tu mente? ¿Qué es lo que está en tu corazón? De ahí, de lo que estés atesorando en tu corazón, de ahí va a brotar lo que va a hablar nuestra boca. Por eso debemos de llenarnos de la palabra de Dios. Porque no somos transformados solos. Somos transformados en nuestra mente, en nuestro corazón, por lo que Dios está haciendo poco a poco en nuestras vidas. No es de la noche a la mañana, sabemos que no, porque de eso es lo que hablará tu boca. De eso es lo que vendrá bendición o maldición para tus hijos. ¿Qué es lo que expresas cuando estás ahí en tu tiempo a solas con Dios y con tu familia? Los llevamos a la presencia de Dios, los llevamos a estar ahí siendo ministrados por Dios a través de lo que tú y yo ejercemos como en nuestro devocional para con nuestra familia. ¿Estamos ejerciendo realmente esa autoridad? ¿O decimos mucho y hacemos poco? Debemos de llevarnos al conocimiento de la palabra de Dios a nuestra familia. Sabemos que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sabemos que la tarea que tenemos, hermanos, para ejercer nuestros deberes no es sencilla, pero debemos de confiar en nuestro Dios. Debemos de confiar en nuestro Dios, porque de ese tesoro que está en tu corazón, varón, hablará tu boca, de lo que haya en tu corazón. Así que presentémonos ante Dios y no nos conformemos a lo que en este mundo está pasando, hermanos. No nos conformemos. Dejemos
que nuestro corazón sea transformado por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que entendamos cuál es la verdadera voluntad de Dios, agradable y perfecta, como dice Romanos. Eso es lo que debemos de hacer como varones. Debemos de dejar que nuestro Dios vaya haciendo su obra perfecta en nuestra vida. Lo que Él empezó en nosotros, Él lo va a terminar. Pero debemos de disponer nuestra vida, nuestro corazón. Varón que me escucha, familias que están ahí escuchando, debemos de disponernos a Él para dejar que Él nos transforme. Y tú empezarás a notar lo que empieza a hablar tu boca, si le das lugar a que Dios se establezca en tu corazón, a que la palabra esté en tu boca, a que todo lo lleves al filtro de la palabra de Dios, a que todo lo metamos al filtro de la palabra de Dios. Y lo que tú y yo hagamos, pues, sea para glorificar y exaltar a nuestro Dios. Vamos a repetir una vez más, en voz alta, los varones, lo que repetimos hace un momento. Si Dios me hizo hombre, me toca proveer sustento para mi familia. Ese es el propósito de Dios para mi vida. Ese es el propósito de Dios para nuestra vida. Hermanos, ejerzamos realmente nuestros deberes como varones. Es un privilegio, pero es una alta responsabilidad que tenemos el ser cabezas de hogar. Es una alta responsabilidad que tenemos. Entonces, si nos tocó ser varones de Dios, pues mostremos nuestra responsabilidad que tenemos. Yo quiero mostrar esa gran responsabilidad que tengo delante de Dios. Y que sea Él glorificado y exaltado en medio de lo que tú y yo hacemos. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, vamos a orar al Señor y vamos a cerrar nuestros ojos y a pedirle a Él que Él siga haciendo su obra perfecta en nosotros. Incline su rostro, vamos a orar. Señor, sabemos que en las circunstancias que hoy vivimos, pues son totalmente diferentes. Son difíciles. Para algunos son más complicadas que para otros, pero al final tú eres el único que nos puede ayudar. Queremos involucrarnos, Señor, en medio de nuestras familias, Señor. Aún en el compromiso que tenemos en la iglesia, Señor. En medio de esta sociedad que está perdida. Sabemos que la responsabilidad que tenemos es alta, Señor. Queremos ser entendidos de tu palabra, Señor. Queremos cumplir esos deberes y ejercer con más responsabilidad. Sabemos que muchos hogares están desordenados y queremos ordenarnos en nuestra casa, Señor. Sabemos que tú nos demandarás el buen orden en nuestra casa, Señor. Guíanos, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Enséñanos, Padre, y ayúdanos a guiar como entendidos con los deberes que tú nos demandas a nosotros, Señor. Gracias te damos, Dios, por este tiempo. Esta palabra dé fruto a su tiempo, Señor, y que seamos transformados cada día por ti, Dios. En el nombre de Cristo Jesús te glorificamos. Amén, Señor.